Buenas, en este nuevo tutorial les voy a enseñar a hacer los ojos, los brazos y las patitas, pies de estos gérmenes que son personajes de Cocoví. Vamos a empezar a hacer el ojo, necesitamos blanco y negro. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 5 medios puntos. Acá, como verán, ya tengo uno listo. Entonces arrancamos haciendo un anillo mágico de 5 medios puntos. En la segunda vuelta vamos a hacer todos aumentos. Nos debería quedar en total 10 puntos. Bien. Ahora lo que vamos a hacer, no vamos a cortar el hilo negro, lo vamos a dejar, y con el blanco vamos a continuar haciendo la tercera vuelta. Vamos a trabajar en las hebras de atrás, o sea, en esta. Ahí vamos a empezar con el blanco. Y vamos a hacer un medio punto, un aumento. Repetimos 5 veces y nos debería quedar 15. Y bien, si yo empecé en el punto siguiente donde dejé el hilo negro, y ahora ya podemos cortar el hilo blanco, dejamos un hilo un poquito largo para poder coser después, y vamos a continuar con el negro. Vamos en donde estuvimos trabajando con el blanco, o sea, en la hebra de atrás, vamos a hacer todos puntos enanos. Entonces sería en total 10 que tengo que hacer. Bien. Corto la hebra. Y ahora con una aguja lo que hago es cierro y escondo el hilo negro. Así. Y después con el blanco cerramos como normalmente siempre cerramos. Y así es como nos debería quedar el ojo.
Bueno, dependiendo qué germen van a tejer, en el caso del rojo son 3 y en los otros 2, que es el verde y el azul, son 2 que hay que tejer de estos. Bien, ahora vamos a continuar con los brazos. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 medios puntos. En la segunda vuelta hacemos 2 medios puntos, un aumento, repetimos 2 veces y nos debería de quedar 8 puntos. Bien, desde la vuelta número 3 hasta la vuelta número 8 vamos a hacer un medio punto en cada punto, nos debería quedar en total 8 puntos. Bien, acabo de terminar la vuelta número 8, ahora en la vuelta número 9 vamos a hacer 2 medios puntos, una disminución, repetimos 2 veces y nos debería quedar 6 puntos. Bien, ahora dejamos una hebra larga para coser y vamos a rellenar y vamos a cerrar para que quede bien cerrado. Y tenemos que repetir para que nos queden 2. Bien, para los zapatitos vamos a empezar en la primera vuelta haciendo 4 puntos cordones y una cadena. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento, 2 medios puntos, un aumento de 3 puntos y 3 medios puntos. Nos debería quedar 10 puntos. Bien, en la vuelta número 3 vamos a hacer un medio punto en cada punto, nos debería quedar 10 puntos. Bien, en la cuarta vuelta vamos a hacer 4 medios puntos, 2 disminuciones, 2 medios puntos y nos debería quedar en total 8 puntos. Bien, desde la vuelta número 5 hasta la vuelta número 7 vamos a hacer un medio punto en cada punto, nos debería quedar en total 8 puntos. Bien, acabo de terminar mis pies, así es como quedarían. Hay que rellenarlo un poquito. Y bueno, repetir de vuelta el procedimiento para hacer el segundo. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial en donde aprendimos a hacer los ojos que están acá, que son estos, espera ahí, después los brazos y los
pies, zapatos. Acuérdense que este serviría tanto para el germen rojo, para el verde y para el azul. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo tutorial.